Bueno, como les decía, vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema se llama listas. Esto es un tema que, si ustedes revisan el programa del curso, van a ver que este tema no viene explícitamente ahí. O sea, no dice como vamos a dedicarle la semana tal a ver listas en Python. Resulta que este es un tema que es como transversal a todo el curso. Es como un bonus, digamos, de tema. Es algo que vamos a usar un montón. Entonces, resulta que en Python existe esta estructura que se llama listas, que como les mencioné hace un rato es bastante poderosa, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces quería dedicarle un tiempito para entender bien esto, para que cuando lo usemos en ejercicios eh, se nos haga más fácil ya saber la teoría de cómo funcionan. Esta es lo que se llama una estructura de datos. Es básicamente una estructura, una entidad que puede almacenar datos y puede modificar datos y realizar operaciones sobre esos datos que tiene. Entonces, como les digo, es algo que vamos a utilizar en casi todos los temas. Vamos a utilizar listas de manera directa o indirecta. Entonces, sí lo veo importante dedicarle un par de clases a esto para que queden bien las bases y cuando hagamos ejercicios basados en esto, pues podamos entender mejor qué es lo que está pasando. Y realmente este es un tema que es como opcional, como les digo, no viene en el programa del curso explícitamente, pero es importante dedicarle tiempo porque lo vamos a usar un montón. Este es un tema que es como muy aislado, digamos, al resto de temas del curso. Es un tema en sí mismo, es lo que quiero decir. Ok, este es el contenido de esta presentación. Realmente no es tan pequeña. Tiene 30 diapositivas y tiene un montón de ejercicios en medio. Entonces, analizar esto nos va a tomar quizá un par de clases. Esto es más o menos lo que vamos a hacer. Número uno, vamos a aprender a definir una lista, a crear una lista y a acceder a los elementos de una lista. Que bueno, ya resolviendo el ejercicio anterior, ya les hice ahí un poquillo de spoiler de cómo es que se hace. Después existen maneras de agarrar una lista y partirla en pedacitos. Eso es algo que se puede hacer. También vamos a ver cómo sacar el largo, el elemento mínimo y el elemento máximo de una lista, cómo recorrer una lista, cómo hacer para mutar los elementos de una lista, o sea, decir como en la posición 0 ya no va a haber un 1, sino que va a haber un 7. Eso significa mutar la lista. Y finalmente hay algunas operaciones que se puede hacer con la lista, como por ejemplo la que les acabo de enseñar ahorita, que es la operación de darle vuelta. Esa es una operación que se puede hacer sobre una lista. Hay más, como les digo, es una estructura bastante genérica. Entonces, bueno, eso está bastante interesante. Hay más temas. Mira, el tema 10 está repetido. Pero bueno, no importa. Eso probablemente lo vamos a ver en la siguiente clase y no en esta. Ok, lo primero que podemos decir de una lista es que es una secuencia que contiene un conjunto de valores que pueden ser de diferentes tipos. Entonces, en una lista yo puedo agarrar y meter lo que yo quiera. Puedo meter strings, puedo meter números enteros, puedo hacer cosas más complejas, como crear una lista de objetos, donde objetos son clases. Puedo crear listas de casi cualquier cosa que yo quiera hacer. Pero para nuestros efectos y para efectos de este curso, vamos a limitarnos casi que solamente a números y letras. Entonces vamos a meter strings y números enteros o flotantes. Para crear una lista, tenemos que eh, encerrarla en paréntesis cuadrados y separar los elementos con comas. Algo así. Entonces, voy a hacer un poco de zoom. Vean que esta es la estructura general de una lista. Primero se abren paréntesis. Después vean que vienen un montón de elementos. Este elemento de acá viene entre comillas porque es un string. Este otro elemento viene sin comillas porque es un número entero. Vean que es un 2. Después viene un 8.5234. Después viene un gato, después viene Pedro. Entonces vean que uno puede crear una lista con una combinación de strings y números enteros o números reales. Para saber qué es una lista, simplemente la identificamos porque tiene paréntesis cuadrados al inicio y al final. Entonces, bueno, así es como se ve una listita
en Python. Para crear una lista simplemente lo asignamos a una variable. De la misma forma que hacíamos para crear números enteros, por ejemplo. Que uno decía como contador es igual a 0, resultado es igual a 0, o así. Solo que entonces uno pone el nombre de la variable, el nombre que le quiera poner, igual y abre paréntesis cuadrados. Y dentro de los paréntesis cuadrados mete todos los elementos que usted quiera. No hay límite ni inferior ni superior para el tamaño de una lista. Uno puede tener una lista de tamaño 0 o de tamaño 1.000.000, por ejemplo. Es algo que se puede hacer perfectamente, no tiene límite. Podrían ser 10 millones también, lo que ustedes quieran. Siempre y cuando les alcance la memoria de la computadora, van a poder meter ahí lo que ustedes quieran. Entonces, eso es muy interesante. También uno puede crear una lista vacía. Por cierto, una puede poner simplemente los paréntesis cuadrados sin ponerle elementos adentro. Eso es algo que se vale también. Y añadirle los elementos después. Ese es un caso de uso. Entonces, simplemente le ponemos un nombre a la variable. Es una variable como cualquier otra variable de las que ya hemos visto. Se le pone un igual y se le ponen los elementos que yo quiero ponerle a la lista, todo metido dentro de paréntesis cuadrados. Acá hay un ejemplo de cómo se crea una lista bastante simple. Ven que dice lista simple igual, hola, 6, 8 y algunos decimales y Pedro. Entonces, acá la declararon y acá la imprimieron. Entonces, cuando ustedes la imprimen, les va a salir algo así. Entonces, bueno, es bastante interesante. Uno puede crear una lista vacía, como les dije ahora. Esto es una lista vacía. Eso es simplemente una lista que viene en los paréntesis cuadrados, pero no tiene elementos dentro. Entonces, eso es algo que se puede hacer perfectamente. Existe una operación que se usa bastante, que es esta que se llama range. Resulta que, bueno, es algo bastante genérico en Python. Pero si yo escribo esto, digamos, si yo escribo lista, entre paréntesis escribo range y entre paréntesis escribo un índice inferior y un índice superior, entonces voy a tener una lista con los elementos desde 0 hasta el 14. El índice inferior siempre, nunca se toma en cuenta, es excluyente. Entonces esto es, la manera formal de ponerlo es que sea así, desde 8 hasta 15, con 15 excluido. El índice superior nunca se toma en cuenta. Entonces, bueno, esta es una manera en la cual yo puedo crear una lista en un determinado rango. Entonces, recuerden esto por acá. Esto es algo que vamos a usar un montón. Esta función rango es una función predefinida del lenguaje que lo que hace es darme un rango de elementos. Y a través de esta otra función que se llama lista, yo lo que hago es convertir ese rango en una lista. Entonces, bueno, Profe, pero ¿cómo que el superior nunca se toma en cuenta si abajo sí está? no, si usted ve, aquí llega hasta 14, no llega hasta 15. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Digamos, si usted pone aquí Entonces, si quisiera ponerlo hasta 15, pongo un 16. ajá, exactamente. Ok, ok. Si usted pone aquí un 100, digamos, le llega hasta 99. Y vea que algo interesante, el índice inferior sí se toma en cuenta. Vea que el 8 salió aquí un 8. Eso casi siempre funciona así en los lenguajes de programación. El índice inferior siempre se toma en cuenta, el índice superior no se toma en cuenta. Siempre es abierto al final. En casi la mayoría de cosas que uno haga que tenga que ver con rangos o con operaciones en un determinado rango. Normalmente el límite superior se excluye. Y bueno, ¿alguna duda hasta este punto? Ok, bueno, vamos a suponer que no. Por cierto, aquí viene una explicacioncilla de esto que les acabo de decir con palabras. Existe la posibilidad de que con esta funcioncilla range, vean que aquí me está dando los elementos contados uno a uno. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo podría crear una lista de los elementos contados, no necesariamente de uno en uno. Vean, por ejemplo, si uno le añade un tercer parámetro a la función range, ese parámetro es lo que se llama el step. Ese step es de cuánto en cuánto voy a empezar a contar.
Entonces vean que empiezo en 6 porque el límite inferior es 6. Después de 6 paso a 9 porque 9 es igual a 6 más 3. Después de 9 paso a 12, después paso a 15, después paso a 18 y así sucesivamente. Vean que aquí después de 18 seguiría 21, pero vean que 21 no sale porque ya está fuera del rango. Entonces, aunque aquí diga un 20, eh, no podremos llegar hasta 19, sería en este caso, porque ya se nos sale de rango el elemento que sigue. Entonces cuenta hasta 28. Puedo hacer otra cosa como contar de 20 en 20 si yo quisiera. O sea, esto simplemente para ejemplificar que no hay un step máximo ni mínimo. Bueno, el mínimo es 1. No hay un step máximo. O sea, yo puedo contar de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 20 en 20. Aquí está. 7, 27, 47, 67, 87 y así sucesivamente. Eso es algo no tan útil, pero que es interesante. Sí vamos a utilizar un montón este tipo de acercamiento en el cual hay que contar de uno en uno. Rara vez hay que contar de dos en dos o de tres en tres. Pero bueno, sepan que existe. Entonces, todo bien. Ahora, vamos a hacer esta práctica rápidamente. Ven que es bastante fácil. Dice, cree una lista que contenga el nombre de 7 de sus compañeros. Para hacer esto, no voy a crear funciones, voy a programar aquí monolíticamente para que vean que también se puede. Voy a crear una lista que se va a llamar lista nombre. Abro paréntesis cuadrados y voy a escoger, no sé, el nombre de algunos de ustedes. Bueno, veo que tenemos un compañero, hay que ponerlo esto dentro de comillas, eso siempre se me olvida. Tenemos un compañero que se llama Adrián, tenemos una compañera que se llama Celeste, tenemos otro compañero que se llama Fabián, veamos, tenemos una compañera que se llama Génesis. Y bueno, escojamos otro ahí. Tenemos otra compañera que se llama Melanie. Entonces, así ya está creada la lista. Entonces ahora yo puedo hacer cosas con esta lista. Vean que si yo agarro y le doy play a esto, no va a pasar nada. Se ejecutó, se creó la lista, pero yo no hice nada con esa lista. Ahora yo puedo hacer cosas con esa lista. Lo más básico que puedo hacer es imprimirla. Yo puedo imprimir la lista y me va a dar la lista aquí, tal cual. Em, yo igual puedo imprimir listas acompañado de strings. Puedo poner como la lista es. Esto es algo que se puede hacer. La lista es y viene toda la lista. Entonces, esto es una variable en el fondo, igual que las variables que hemos utilizado hasta el momento. Yo puedo hacer todo lo que hacía con las variables anteriores. Bueno, entonces esto es lo que dice el primer ejercicio. Cree una lista con algunos nombres de algunos de sus compañeros. Bueno, dice 7. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros solo pusimos 5, pero ustedes pueden escoger ahí 2 más. Después dice, cree una lista que contenga todos los números enteros consecutivos. O sea, hay que contar de uno en uno. Desde el 7 hasta el 200, inclusive. Entonces, para el ejercicio 2, creo una lista de números, digamos. Y esta lista de números va a ser igual. Recordemos, list dentro range. Y ahora le damos el límite inferior y el límite superior. El límite inferior es 7. Recordemos que el límite inferior está incluido siempre. Sin embargo, si yo quiero llegar a contar hasta 200, tengo que poner aquí un 201. Entonces ahora imprimo esta listilla. Y ven que aquí lo creo desde el 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, hasta el 200. Ven que esta lista ya es enorme. De hecho, bueno, voy a crear una lista mucho más grande para que vean que sí se puede. O sea, de hecho llega al punto hasta que a uno hasta que se le quiere pegar la computadora. Esta era una lista de 20.000 elementos. Voy a crear una de 1.000.000, por ejemplo. Aunque ya se empieza a hacer raro. De hecho, bueno, ya se está
empezando a quedar pegada. De hecho, no sé cómo matar esto. Ah, no, ya lo logró. Vean que aquí está. Entonces, si ustedes ponen algo aquí más loco, se les va eventualmente a consumir la memoria, para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, volviendo al ejercicio, aquí llegamos hasta 201. Y finalmente dice, cree una lista que contenga números enteros en un rango desde el 27 hasta el 81, contando de 5 en 5. Voy a utilizar el mismo variable, lista números es igual a list range desde el 27. Vean que aquí dice al 81, pero no dice que el 81 hay que incluirlo. Entonces no lo vamos a incluir, o sea, vamos a hacer así nada más. Y dice que contemos de 5 en 5. Entonces simplemente le añado un 5 aquí al final. Entonces vamos a imprimir lista números. Voy a quitar estos prints anteriores para que no nos afecten la corrida. Y vean que aquí está, contando de 5 en 5. Una listilla desde el 27 hasta el 77 en este caso, porque el que seguía sería el 87. Y bueno, ya ese se nos sale de rango. No, mentira, no es 87. Bueno, se sale de rango. Entonces, bueno, esos son los ejercicios más sencillitos. Les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta este punto? Todo bien de momento. Ok. Ahora, bueno, vamos a continuar y aquí es donde queríamos llegar, que es cómo acceder a los elementos de una lista. Para acceder a los elementos de una lista utilizamos el paréntesis cuadrado, de manera que podamos delimitar dentro del paréntesis cuadrado el índice al cual yo quiero acceder. Por ejemplo, si yo tengo esta lista que tiene aquí estos elementos, elemento 1, elemento 2, elemento 3 y elemento 4. Como les decía hace un rato, tienen índices, tienen posiciones. Entonces, si yo digo lista en el campo 1, me va a dar, vean que lista en el campo 1 es aquí. Por cierto, empieza a contar desde 0, no empieza a contar desde 1. Por eso, lista en el campo 1 es igual a elemento 2. Después, lista en el campo. Otra cosa que se me olvidó mencionarles. Esta es la manera convencional, la manera más común de nombrar los índices de las listas. Sin embargo, existe la posibilidad, y esto es algo que solo he visto en Python, de que uno puede empezar a contar de atrás para adelante también. Esto es particularmente útil cuando uno quiere acceder, digamos que tenga una lista de 1.000.000 de elementos y uno quiere acceder al último. Uno podría poner lista en el campo 999.000. O podría poner simplemente lista en el campo -1. Esto es algo bastante interesante. Se puede utilizar índices negativos. Cuando utilizamos índices negativos significa que estamos contando de atrás para adelante, donde el campo más hacia la derecha corresponde al campo -1. Entonces, bueno, también se pueden utilizar índices negativos, aunque sinceramente no son tan comunes. Por eso, si yo pongo lista en el campo -3, me dice que es elemento 2. Entonces, hay dos maneras de acceder a los elementos, de utilizar los índices de una lista. Una es contando de izquierda a derecha, como es la forma normal, empezando desde 0, y otra es contando desde derecha a izquierda, empezando a contar desde -1. Ahí ustedes pueden revisar la presentación y intentar entender un poquillo más cómo es que funciona esto. Entonces, bueno, acá vienen algunos otros ejemplos de cómo es que podríamos eventualmente utilizar esto. Ven que aquí en esta primera línea simplemente estamos creando una lista desde el 21 hasta el 78 contando de 5 en 5. Se hizo esta lista de abajo, la que viene en azul, que es bastante grande. Entonces, si yo quiero obtener el número 71 y guardarlo en una variable, yo puedo hacer algo como esto. Puedo decir num, donde num es una variable que me estoy inventando. Num es igual al nombre de la lista, que se llama números enteros, en el campo 10. Entonces, si yo hago esto, me va a decir que me va a dar un 71.
porque lista en el campo 10 es igual a 71, que es este elemento que tengo aquí. Ahora, yo podría también obtener, por ejemplo, el número 56. Simplemente tengo que saber qué índice es. Aquí está el 56, pero lo voy a obtener sin guardarlo en una variable. Simplemente lo voy a obtener y lo voy a imprimir, por ejemplo. Entonces pongo números enteros en el campo -5 y me va a dar que es igual a 56. Y así sucesivamente yo puedo acceder a los elementos de una lista utilizando índices. Y esto es súper útil, es la manera más común de manipular listas o de recorrer listas. Vean que aquí viene como los índices explicados, digamos. Vean que dice que el el número 71 está en la posición 10. Por eso yo accedo aquí a la posición 10. Y el número 8, eh, la posición 8 es esta de aquí, lo que contiene es un 61. Entonces, por eso si yo digo números enteros en el campo 8, me va a dar un 61. Y bueno, así sucesivamente. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, excelente, Sí. excelente, muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí realmente era donde quería llegar hoy. Eh, durante la próxima clase vamos a seguir con este asunto de las listas y probablemente vayamos a dejar un taller de listas, únicamente de listas, al respecto de este tema que estamos viendo hoy. Entonces, para que se vayan preparando, probablemente veamos. Hoy es viernes y la próxima clase es el miércoles. Probablemente el miércoles 16 les deje un taller, el cual van a tener una semana para hacer. Y este taller va a ser únicamente hacer cosas con listas, hacer operaciones, y basado todo en la presentacioncilla esta que tenemos acá. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Les voy a subir esta presentación al Tech Digital porque creo que no está. Y bueno, ahí ustedes se encargan de interiorizarla mejor. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Ah, bueno, veo que Bueno, alguien tiene la mano levantada. ¿Ibas a Profe, decir soy algo? yo. Sí, adelante. Te quería consultar, no es con esta materia, es con la de taller. Ok. Es que estaba revisando, digamos, la persona con la que me toca en el grupo y me puse a buscarla en el grupo de Telegram y ahorita en la clase y no la encuentro, entonces no sé. Ah, ok, si quiere, quédese un toque en la llamada y vamos a ver si fue que Sí, la persona desmatriculó o algo así. Entonces, bueno, el ok. resto pueden salir, por favor.